por si acaso, no me acuerdo si fue la clase anterior, no me acuerdo bien, alguno me preguntó que si cada vez que entran a la plataforma tienen que hacer todo nuevamente. No, yo le dije que no y les voy a explicar bien para que no haya ninguna duda cómo es lo que tienen que hacer para que justamente cada vez que ustedes han dejado un tema en un determinado lugar, la próxima vez que entran, entren directamente a donde quedaron. O sea, nosotros entremos en este caso a la plataforma de la universidad y vamos a entrar al grupo de ustedes para ver exactamente y explicarles ahí qué es lo que tienen que hacer. Tenemos el grupo SD. Nosotros estábamos, y vamos a entrar donde quedamos, estábamos viendo el tema de matrices, y en matrices estábamos en la unidad, en la lección 1.2, pero ya hemos visto algunos temas de la lección 1.2. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Entramos, fíjense, a la lección 1.2 y automáticamente en la misma plataforma nos hacen una pregunta. Dice acá, usted ya ha visto más de una página de esta lección. ¿Desea comenzar desde la última, de la última página vista o no? Entonces, si nosotros le colocamos no, ¿qué va a ocurrir? Me va a comenzar la lección 1.2 desde el comienzo. No, nosotros no queremos hacer eso, queremos ir directamente donde quedamos. Entonces le damos sí, que queremos ir directamente a la última página. O sea, todo lo que ya hemos visto y hemos resuelto, no tenemos que estar haciéndolo nuevamente. Entonces colocamos sí y fíjense, automáticamente nos lleva ya a las operaciones matriciales, o sea, las operaciones con matrices, que seguramente fue el tema que vimos con ustedes. No recuerdo bien si había cerrado o no ahí, pero bueno, pero nos lleva, digamos, al punto donde hemos quedado. Acá en forma rápida voy a encontrar estos valores. El elemento 1, 2 del producto de A por B, ¿cuánto vale? La matriz A, 1 y la matriz B, 2. Tenemos menos 2, menos 4, menos 5. Luego tenemos el 2, 2. A vale 2, B vale 2. Tenemos 3 menos 2 me daría 1. Luego tenemos el elemento 2, 3. 2, fila 2, columna 3. 3 por 4, 12, menos 5, menos 7. Y acá el elemento 3 no hay tercera fila, directamente no existe. Y enviamos eso y automáticamente, una vez que corrige, nosotros vamos a entrar donde habíamos quedado la clase anterior, que eran operaciones elementales. Quedamos justamente en las operaciones elementales y teníamos que hacer las preguntas de las operaciones elementales. Eso es lo que vamos a hacer ahora, comenzar ahí, a partir de ahí, que es justamente lo que nos resta para poder continuar con la materia con matrices. Pero como a mí me interesa que operaciones elementales manejemos bien, porque es una herramienta básica en todo el estudio del álgebra, voy a nuevamente explicar lo que ya explicamos la clase anterior. Ya hicimos operaciones elementales, pero no es de más recordar todo lo que hemos visto acerca de operaciones elementales. Cuáles son, cuántas son y cómo se aplica sobre una matriz. Está todo escrito acá en esta definición. Pero sin embargo, si nosotros vamos a la pizarra y en la pizarra recordamos lo que he visto con todos los demás grupos hoy día, que es justamente esto. Fíjense, nosotros estamos acá recordando las operaciones elementales y estamos diciendo en forma bastante clara qué es lo que debemos hacer cuando nosotros aplicamos operaciones elementales y cómo se aplican, cuándo se aplica en las operaciones elementales en una matriz. En primer lugar, yo puedo aplicar las operaciones elementales sobre cualquier matriz de cualquier orden. Y lo que hace la operación elemental es cambiar los elementos, el formato de la matriz, pero no el tamaño, el orden se mantiene. ¿Y qué tipo de operaciones elementales voy a aplicar? A pesar de que las operaciones elementales son con filas o con columnas, nosotros dijimos, olvidémonos de las columnas, que solamente las vamos a utilizar esas operaciones en la función determinante. Todo el resto del estudio de matrices solamente se pueden aplicar operaciones elementales de fila. Entonces hablemos de las operaciones elementales de fila. ¿Cuáles son? La permutación, la primera de ellas, que se representa por una P mayúscula, y colocamos como dos subíndices las filas que van a ser permutadas o intercambiadas. Permutación de la fila I con la fila J significa el cambio de la fila I con la fila J en cualquier matriz. Eso estamos haciendo con la permutación. La multiplicación de una fila por un escalar, el escalar siendo diferente de cero, yo quiero multiplicar por alguna razón
una fila por un escalar, siendo k diferente de 0, yo puedo representarlo simbólicamente de esta manera. La multiplicación, indico la fila y indico cuál es el valor del escalar. Y la última operación, que es la adición de una fila con el múltiplo de otra fila. Nosotros simbólicamente representamos esa operación de esa manera, con una A mayúscula que representa la adición, y colocamos acá estos subíndices, IJK. ¿Qué estoy haciendo? La fila J multiplicando por K, sumando con la fila I, y la fila que va a cambiar es la primera que indicamos, la fila I. Eso significa la adición de una fila con el múltiplo de otra fila. Ahora veamos algunos ejemplos concretos de aplicación de estas operaciones. Repito, simplemente para ver cómo se aplica. No estamos haciendo ninguna desarrollo o con objetivos, no. Yo tengo acá la matriz A, una matriz de 3 por 4, y sobre esa matriz me dicen que aplique la permutación de la primera con la tercera fila aplicada sobre A para obtener la matriz B. ¿Qué hago? Cambio esta fila, la primera con la tercera, y viceversa, y llegamos a esta matriz, que es la matriz B, donde hemos cambiado la primera con la tercera fila. Eso significa la permutación de la primera con la tercera fila aplicada sobre A. Luego, queremos aplicar sobre A la multiplicación de la segunda fila por menos 2. Como la segunda fila de A es esta, la multiplicamos por menos 2, ¿y qué nos va a dar? Menos 4, 2, menos 10, menos 12. La primera fila no cambia, la tercera fila no cambia, y ahí tenemos la matriz B. Y la última, ya es así, le pusimos un objetivo. Supongamos que yo quiero en esta matriz A que este elemento sea igual a 0, o una operación elemental. La única operación elemental que convierte un elemento en 0 es la adición. Y en este caso, ¿qué voy a adicionar? Voy a adicionar la segunda, que es la que va a cambiar la segunda fila, con la primera multiplicada por menos 3, menos 2 tercios. Si yo multiplico la primera por menos 2 tercios, ¿qué me va a dar? Menos 2 tercios multiplicado por 3 me daría menos 2, sumada con esta me va a dar 0. Y eso es lo que quiero, que este elemento sea 0. Entonces aplico eso sobre toda esa fila. La adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 2 tercios aplicada sobre A. Como no sabemos todavía trabajar en forma directa, ya después ustedes van a hacerlo mentalmente, esas operaciones, acá he desarrollado. La primera fila he multiplicado por menos 2 tercios. Todos los elementos de la primera fila multiplicamos por menos 2 tercios. ¿Qué nos va a dar? Menos 2, luego tenemos menos 4 tercios, menos 2 y menos 8 tercios. La primera fila multiplicada por menos 2 tercios. Sumamos los elementos de la segunda fila, 2 menos 1, 5, 6, hacemos esta suma respectiva y nos da todo esto. ¿Qué fila va a cambiar? La segunda. ¿Y con qué elemento voy a colocar en la segunda? Estos que acabamos de calcular. Entonces la primera fila no cambia, la tercera fila no cambia, y en lugar de la segunda fila colocamos estos que acabamos de calcular. Entonces, de esa manera estamos recordando cómo se aplican las operaciones elementales en una matriz, que son 3, permutación, multiplicación y adición. ¿Está claro esto? Vamos a la plataforma, y ahí ya todo eso que acabo de recordarles, ya habíamos visto, y estábamos entrando justamente a la parte de práctica, es decir, hacer los ejercicios que me van a preguntar, las preguntas que me van a hacer de esta parte teórica. Entramos aquí al siguiente, y lo primero que me hacen es una pregunta, y me dicen la primera pregunta. Si esta es la matriz A, obtener una matriz B a partir de A aplicando la siguiente operación elemental. ¿Y qué me piden que haga? Que permute o intercambie la primera fila con la tercera de la matriz A. Entonces, sabemos que representamos de esta manera la permutación de la primera con la tercera. De estas tres, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me puede decir cuál sería la respuesta? La primera. La primera, porque si ustedes se fijan, la primera cumple con eso que acabamos de hacer. Esta fila ha pasado a ser la tercera, esta fila ha pasado a ser la primera y la segunda no cambia. Entonces ahí está la respuesta, enviamos la respuesta, me la corrigen, está bien, y continuamos. Y vamos a hacer otra operación, la segunda, el segundo tipo de operación elemental, en este caso sobre la misma matriz. Tengo la matriz A y me dicen obtener B a partir de A aplicando la siguiente operación elemental. ¿Qué me dicen? Multiplicar la tercera fila por menos 2, o sea, la multiplicación de la tercera fila por menos 2. De estas tres, si yo hago la operación, ¿cuál sería la matriz B que voy a obtener? La primera también. La primera también, o sea, estamos viendo que va a ser la única, porque la tercera multiplicamos por menos 2, me daría estos elementos, la primera y la segunda no cambian, perfecto. Enviamos, ya tenemos condiciones de ver que está correcto, y hacemos la tercera pregunta,
que va a ser el tercer tipo de operación elemental aplicada sobre A. Y me dicen, dada la matriz A, obtener la matriz B aplicando la siguiente operación. Sumar la segunda fila de A con la primera multiplicada por menos 2, que es como se pone simbólicamente, la adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 2. Y eso, ¿qué tendríamos que hacer? La fila que va a cambiar es la segunda. Entonces, la primera por menos 2. 2 por menos 2, 4, más 4, 0. Luego tenemos menos 2 por menos 1 me daría 2 más 2, 4. Luego tenemos menos 8 más 7 menos 1 y menos 6 más 9 me da 3. Vemos que la matriz va a ser esta, justamente la primera. La fila que ha resultado es esta de acá, de hacer esa operación. Y la primera y la tercera fila no han cambiado. Enviamos. Y una vez que hemos enviado, vamos nosotros a continuar. Y acá me dan ahora, siempre hablando de las operaciones con matrices, me dan las propiedades de todas las operaciones con matrices. Y acá vamos a hacer un repaso bastante interesante. ¿Qué ocurre cuando yo tengo operaciones combinadas? En todos los ejemplos que hemos estado haciendo hasta ahora, han sido simplemente o la multiplicación de dos matrices o la transpuesta de una matriz, en fin, pero no habíamos trabajado ahora con todas las operaciones y hacer en forma continua, digamos, varias operaciones y encontrar un determinado elemento de operaciones combinadas. Y eso vamos a hacer ahora utilizando las propiedades. Pero para esto es necesario que entendamos bien estas propiedades, porque de repente en algún momento necesitamos aplicarlas. Y para eso yo voy a ir a la pizarra nuevamente y tenemos nosotros que las operaciones, sus propiedades son estas. Primero, la suma de matrices es conmutativa. Lo mismo es A más B que B más A. Todo esto que estoy dando acá es lo que se llama el álgebra matricial, o sea, las operaciones las propiedades de las operaciones con matriz. La suma de matrices es asociativa, o sea, si yo tengo la suma de tres matrices, puedo asociar de esta forma o de esta forma, el resultado no va a cambiar. El producto de matrices también es asociativo, pero no estoy diciendo que sea conmutativo, es importante. El producto no es conmutativo, pero sí es asociativo. Si yo tengo el producto de tres matrices, A por B por C, yo puedo asociar de esta forma o puedo asociar de esta forma que el resultado no va a cambiar. Luego tenemos como cuarta propiedad la ley distributiva por izquierda. Es la propiedad distributiva del producto con relación a la suma o resta de matrices. Yo tengo acá la matriz A que está multiplicando a la matriz suma B más C o B menos C. Entonces, si yo tengo esto, puedo aplicar la propiedad distributiva y decir que esto va a ser igual a A por B más o menos A por C. Pero cuidado el orden. Es A por B más o menos A por C. No me estén colocando acá B por A, no, porque el producto no es conmutativo. Seguimos siempre el mismo orden. Acá tenemos la distributiva de derecha. B más o menos C multiplicado por A. Entonces, en este caso va a ser aplicando la distributiva B por A más o menos C por A. Eso es lo que me dice estas 5 primeras propiedades con relación a las operaciones con matriz. Y las otras se refieren a, por ejemplo, la multiplicación de una matriz por un escalar. Yo tengo acá todo lo que está en mayúsculas son matrices y lo que está en minúsculas son escalares o números. Si yo tengo un escalar multiplicado por la suma o resta de dos matrices, yo puedo hacer que esto sea igual al escalar multiplicada por la primera matriz más o menos el escalar por la segunda matriz. Si tengo la suma de dos escalares multiplicadas por una matriz, esto es igual al escalar multiplicado por la matriz más o menos el escalar multiplicada por la matriz. Podemos separarlo de esa forma. Y acá cuando yo tengo el producto de dos escalares que multiplican a una matriz, puedo asociar de esta forma o inclusive de esta forma. El resultado va a ser el mismo. Y si yo tengo el producto de dos matrices que están siendo multiplicadas por un escalar, yo puedo multiplicar la primera matriz por el escalar y luego multiplicar ese resultado por C. O puedo hacer la segunda matriz, o la primera matriz, perdón, multiplicada por la segunda, previamente multiplicada por el escalar. Entonces, todas estas propiedades son fáciles de entender. Y tenemos luego la propiedad involutiva que se refiere a la transpuesta. ¿Qué me dice la propiedad involutiva? Que la transpuesta de una matriz es la propia matriz. Y acá tenemos un pequeño ejemplo, no una demostración, un ejemplo simplemente, donde yo tengo esta matriz que es la matriz A, esta es su transpuesta. Y la transpuesta de la transpuesta, ¿qué me da? Si yo hago la transpuesta aplicando por bloques, me va a dar 1, 4 en la primera
columna, 2, 5 en la segunda, 3, 6 en la tercera, y tenemos que llegamos nuevamente a la matriz A. O sea, por eso decimos que la transpuesta de una matriz es la propia matriz. Luego tenemos con relación también a la transpuesta de una suma o resta de matrices es igual a la suma o resta de sus transpuestas. Y si yo tengo un escalar multiplicando a una matriz y todo esto transpuesta, el escalar puede salir fuera porque no tiene nada que ver con las operaciones con matrices, lo saco fuera y tendríamos K por la matriz A transpuesta. Y acá esto tengan mucho cuidado, que es la última propiedad que nos habla de la transpuesta de un producto de matrices. La transpuesta de un producto de matrices es igual al producto de sus transpuestas cambiando el orden. Si no, ni siquiera va a estar definido. Entonces A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Y de esa manera tenemos todas esas propiedades que nos permiten en algunos casos desarrollar correctamente y hacer algunas simplificaciones con esas propiedades de las operaciones con matrices. Continuando, tenemos nosotros además que cuando estamos hablando de las operaciones con matrices y cuando yo tengo unas operaciones combinadas, es siempre importante que nosotros primero hagamos un análisis de forma y vamos a ver en qué consiste el análisis de forma, cómo se realiza y cómo se puede desarrollar un determinado elemento aplicando definiciones. Acá tenemos como una nota importante. Antes de aplicar las definiciones de las operaciones con matrices, realizar la verificación de que las operaciones cumplen con las condiciones para poder realizarse y además que el elemento que se pide exista. A este análisis que estamos haciendo se le llama el análisis de forma. Y acá me dan algún ejemplo. Hagamos el análisis de forma de estos 4 incisos tomando en cuenta que la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D tienen esos tamaños. Y queremos hacer el análisis de forma de esos 4 incisos A, B, C y D. Entonces vamos a ver juntos ese análisis y lo tenemos acá. La matriz A es una matriz de 2 por 3, su transpuesta sería de 3 por 2. La matriz B es una matriz de 2 por 2, la matriz C es una matriz de 2 por 3 y su transpuesta sería 3 por 2. Lógicamente la transpuesta de D sería también de 2 por 2. La matriz D es de 3 por 3. O sea, tenemos acá el tamaño de cada una de las matrices. ¿Y qué me dicen? Que hagamos el análisis de forma de cada uno de estos incisos. ¿Qué significa? Que analicemos si las operaciones están definidas y si el elemento que me piden existe o no existe. Y si existe, que lo calculemos. ¿A qué sería igual ese elemento? Y estamos aplicando definición. Entonces, el análisis de forma, que lo tengo acá justamente escrito, el análisis de forma, ¿de quién voy a hacer? De todo lo que está dentro de esos corchetes, porque son justamente las matrices que están siendo relacionadas a través de operaciones. 2 por A transpuesta por B más D por C transpuesta. Como el 2 es un escalar, yo puedo perfectamente juntar acá con este y decimos que todo esto es una matriz, esta es la segunda matriz en ese producto. Y acá tenemos la primera y la segunda matriz. Quiero hacer el análisis de forma. ¿Qué hacemos? Vemos el tamaño de esta primera matriz. Si la matriz A es de 2 por 3, su transpuesta sería de 3 por 2. Multiplicar o no por un escalar no cambia el tamaño. Entonces esta matriz es una matriz de 3 por 2. La matriz B es una matriz de 2 por 2, de acuerdo a la definición que me han dado. Entonces, si yo analizo esta matriz multiplicada por esta, sí es posible realizarse. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. ¿Y de qué tamaño va a ser esa matriz resultante? El número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Perfecto. Ahora tenemos las otras dos matrices, D por C transpuesta. La primera matriz es D, que es de 3 por 3. La matriz C es de 2 por 3, pero su transpuesta va a ser de 3 por 2. Entonces estamos multiplicando D por C transpuesta, colocamos ambas lado a lado y vemos que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, por lo tanto, ese producto está definido y va a ser una matriz que tiene 3 filas y tiene 2 columnas. Veo ahora que esta matriz y esta matriz están siendo relacionadas con una suma. ¿Y cuándo se pueden sumar matrices? Cuando tienen el mismo tamaño u orden. Esta matriz es de 3 por 2, la primera, la segunda es de 3 por 2. Y vemos que ambas son del mismo tamaño, por lo tanto, podemos sumar esas matrices. ¿Y de qué tamaño me va a dar la matriz resultante? De 3 por 2.
Todo eso se llama el análisis de forma. Una vez que yo he encontrado de qué tamaño va a ser esa matriz que obtenemos y que todas las operaciones están definidas, nosotros ¿qué debemos analizar? Ver si el elemento que me piden está o no dentro de este tamaño. Entonces vemos que eso sí se cumple. ¿Por qué? Me piden un elemento de la segunda fila, yo tengo 3 filas. Un elemento de la primera columna y tengo 2 columnas. No me están pidiendo nada fuera de este tamaño, por lo tanto este elemento existe y podemos calcular. Y vamos a calcularlo ¿cómo? Aplicando definición. Y ahí viene la primera pregunta. Copiamos esa matriz y ese elemento que sabemos que existen y vamos a aplicar definiciones. Y la primera duda que surge es, ¿cuál va a ser la definición que voy a aplicar primero si acá tengo todas las operaciones con matrices? Tengo la suma, tengo el producto de matrices, tengo la transpuesta, tengo la multiplicación por escalar y la respuesta es bien simple. La primera operación que nosotros aplicamos la definición en estas operaciones es la última que hemos analizado a través del análisis de forma. ¿Y cuál ha sido la última operación que hemos visto en el análisis de forma? La suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la definición de suma sobre la suma de esta matriz, que es la primera, con esta matriz. ¿Qué elemento? El elemento 2,1. O sea que el elemento 2,1 de esta matriz más esta matriz, aplicando la definición de suma, y eso debemos tener siempre al lado, ¿qué tenemos? Va a ser la primera matriz, el elemento 2,1, más la segunda matriz, el elemento 2,1. Ya tenemos aplicada la definición de suma de matriz. Luego vemos que lo que surge al tener esa aplicación, surgen 2 términos. Acá, donde nosotros vemos que hay 2 por A transpuesta por B, el elemento 2,1. Este 2 es un escalar, puede salir fuera porque está multiplicando a esa matriz. Lo sacamos fuera. ¿Y qué me queda ahora? A transpuesta por B, el elemento 2,1, y acá tenemos D por C transpuesta, el elemento 2,1. ¿Qué voy a aplicar ahora? La definición del producto de esas 2 matrices. La matriz A transpuesta multiplicada por la matriz B. Pero como acá tenemos que solamente la matriz A está siendo transpuesta, yo no puedo cambiar esto y decir que va a ser igual a... ¿no? Van a ver que se puede en algunos casos, en este caso no. Entonces tenemos A transpuesta por B, el elemento 2,1. Desarrollamos el producto de matrices que debemos conocer y saber. Y el producto de matrices se desarrolla a través de una sumatoria. Y la sumatoria comienza en esta variable de la sumatoria o el índice mudo que estoy llamando K, de 1 y va a ir hasta cuánto. ¿Dónde veo hasta cuánto va a ir? En el análisis de forma. Y en el análisis de forma sabemos que hasta cuándo va a ir la sumatoria, hasta este valor que es común en A y que define el producto. Entonces la sumatoria va de 1 hasta 2. D. Copio la primera matriz a transpuesta, copio la segunda matriz. ¿Y qué subíndices colocamos? Hemos visto con detalle la anterior clase. Colocamos 2K y K1, el 2 y el 1 en los 2 extremos y la variable de la sumatoria o índice mudo en la parte central. Hacemos lo mismo para este producto de estas 2 matrices. Tenemos una sumatoria. Yo podría llamar K también el índice mudo, pero para no confundir, estoy llamando otro, L. Con L que comienza en 1 y hasta cuánto va a ir ese límite de la sumatoria. Hasta este valor común que es 3. Todo eso hemos visto. Entonces la sumatoria de L igual a 1 hasta 3D. La primera matriz es D, la segunda matriz es C transpuesta. ¿Qué subíndices colocamos? 2L en la primera y en la segunda que colocamos L1. En los 2 extremos está el 2 y el 1 y en la parte central este índice mudo o la variable de esta sumatoria. Una vez que hemos verificado eso, vemos si no tenemos nada más que aplicar como definiciones y vemos que sí tenemos algo más que aplicar. Porque no se olviden que lo que nosotros tenemos almacenada es la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D, pero la matriz transpuesta no está almacenada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo aplicar acá la definición de la transpuesta de A y puedo aquí aplicar la definición de la transpuesta de C. A transpuesta el elemento 2K, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Aplicando la definición de transpuesta va a ser A de K2. Cambio este. La matriz C transpuesta el elemento 1, L1 va a ser igual a ¿qué? A C por 1L. Y ahora sí, nosotros vemos que podemos desarrollar la sumatoria, la primera y la segunda sumatoria sin ningún problema. Y en el primer caso, K va a variar de 1 hasta 2. Entonces hacemos eso. 1, 2, 2, 1, acá está. Más 2, 2, 2, 1, aquí está. Y ahí termina. Más desarrollamos la segunda sumatoria y este 2 está multiplicando a todo esto. La segunda sumatoria, L varía de 1 hasta 3.
Cuando L es igual a 1, tenemos 2, 1, 1L, aquí está. Cuando L es igual a 2, 2, 2, 1, 2. Y cuando L es igual a 3, 2, 3, 1, 3. Hemos desarrollado completamente, ahora solamente identificar cuánto valen estos elementos. Como no tenemos las matrices, ahí paramos y ahí quedamos. Pero estamos viendo cómo se desarrolla, aplicando definiciones, el elemento 2,1 de toda esta matriz, de estas operaciones con estas matrices. Y eso es lo que estamos haciendo en ese primer caso. Sigamos. Tenemos el inciso B, y si ustedes se fijan, la matriz es la misma, solamente que este elemento cambia. Entonces, en el siguiente análisis de forma, yo esto no tendría que haber hecho, pero lo hemos hecho para practicar con el anterior grupo y hacemos lo mismo con ustedes. Tenemos 2A transpuesta por B más D por C transpuesta. Tenemos que esto sería 3 por 2 multiplicada por una de 2 por 2, me da 3 por 2, y acá me da 3 por 2, por lo tanto la matriz resultante, toda esta matriz que tenemos acá, toda, es de 3 por 2. ¿Qué elemento me piden? El elemento 1, 3. Y decimos que no existe. ¿Por qué? Porque a pesar de que las operaciones están correctamente definidas, no tengo ningún elemento en la tercera columna. ¿Por qué? Porque no existe una tercera columna. Lo máximo que tengo son 2 columnas en esa matriz, por lo tanto, el elemento 1, 3 no existe. Y estaría contestado el inciso B. El inciso C, lo mismo, es las mismas operaciones, entonces el análisis sería el mismo, para encontrar cuánto vale, de qué tamaño es esta matriz. Pero ahora me piden el elemento 4, 2. Las filas son de 3 por 2, 3 filas. Y acá tenemos que estoy excediendo en el número de filas, por lo tanto ese elemento no existe. El inciso B no existe, el inciso C no existe. Y eso nosotros colocamos cuando las operaciones están definidas y el elemento que me piden está fuera de este tamaño. Mi respuesta, ¿qué es? Que el elemento no existe. A pesar que las operaciones se pueden realizar, el elemento que me piden no existe. En cambio, en el último ejercicio, que donde sí hemos hecho el análisis de forma, porque no es la misma matriz, tenemos 2A por B más D por C transpuesta. 2A por B más D por C transpuesta. La matriz 2A es de 2 por 3. La matriz B es de 2 por 2. ¿Se puede hacer ese producto? No, no se puede. ¿Por qué? Porque 3 no es igual a 2. Por lo tanto, el número de columnas no es igual al número de filas en ambas matrices. Esta operación no se puede hacer y ahí termina todo porque no tengo para qué analizar el resto. ¿Y qué decimos nosotros? Que el producto no está definido, o sea que la operación no está definida. En este caso, ¿cuál sería mi respuesta? Que la operación no está definida. Que no es lo mismo decir no existe. Cuando no existe, yo estoy admitiendo que las operaciones están definidas. Lo que no existe es el elemento que me están pidiendo. En cambio acá, la operación no está definida y ni siquiera hemos analizado el elemento porque no tiene sentido. Entonces, si nosotros hemos hecho lectura correcta de todo eso que tenemos ahí en las propiedades, y en este caso se les ha hecho paso a paso toda la explicación, ahí tienen el análisis de forma del inciso A, y tienen ustedes el análisis de forma del inciso D, más abajo, que es lo que acabamos de hacer. Y teniendo todo eso, me dicen y me van a hacer una pregunta de eso seguramente. ¿Y qué me preguntan acá en este caso? Me dicen que sean las matrices A, B y C, encontrar por definición de las operaciones entre matrices el valor de los siguientes elementos. Quiero encontrar el elemento 2,1 de esta matriz, A por B transpuesta más 4C. Quiero encontrar el elemento 1,2 de A, B, A transpuesta por 2C menos 3A, que es completamente distinta a la anterior. Quiero encontrar el elemento 3,1 de 2A transpuesta más 2B por C. Y quiero encontrar el elemento 2,3 de esta otra matriz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que acabamos de ver en forma general en el anterior ejemplo. Entonces vamos a pasar a la pizarra. Y lo que tenemos es esto. Queremos calcular, en primer lugar, en el inciso A, el elemento 2,1 de ese producto, de esas operaciones con matriz. ¿Qué hacemos? El análisis de forma. ¿De quién? De este primer producto. Entonces yo tengo A por B transpuesta más 4C. Acá tenemos que A por B está dentro de un paréntesis y tenemos la transpuesta de todo ese producto. Entonces la matriz A es de 3 por 2, la matriz B es de 2 por 2. ¿Hago el producto de estas dos? ¿Es posible? Sí, me da una matriz de 3 por 2.
Si me da una matriz de 3 por 2, su transpuesta, que justamente lo que tengo acá es lo que tengo dentro del paréntesis, la transpuesta va a ser de 2 por 3. Y la matriz C multiplicada por un escalar no cambia el tamaño. ¿De qué tamaño es la matriz C? 2 por 3. Aquí está el tamaño de la matriz A, de B y de C. Por lo tanto, tenemos que 4C sería una matriz de 2 por 3. ¿Qué tengo ahora? Esta matriz está siendo sumada con esta. Y cuando yo sumo dos matrices tienen que tener el mismo orden o tamaño y la matriz resultante va a ser de 2 por 3. Perfecto. Entonces, ¿qué analizo ahora? Si está dentro de este formato, de este tamaño, el elemento que me están pidiendo. Y el elemento que me piden es el elemento 2,1. O sea que está dentro de este tamaño. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular. Y ahí tenemos todas las herramientas que ustedes quieran para poder calcular ese elemento utilizando las operaciones con matriz. Yo tengo A por B transpuesta más 4C el elemento 2,1. Desarrollando sabemos que esto va a ser A por B transpuesta el elemento 2,1 más 4C por el elemento 2,1. ¿Por qué he hecho primero la definición de la suma? Porque es la última que analizamos en el análisis de forma. Y acá, ¿qué tenemos ahora? A diferencia de lo que teníamos en el otro ejercicio que hemos visto, yo tengo que todo lo que está dentro del paréntesis está transpuesta, o sea, esta matriz es transpuesta. ¿Qué voy a hacer yo? El elemento A por B transpuesta, el elemento 2,1, si aplico la definición de transpuesta que sí puedo hacerlo, va a ser igual a ¿qué? A por B, el elemento 1,2. Este 4, que es un escalar, sale fuera, 4 que multiplica C de 2,1. ¿Y cuánto vale el producto de A por B, el elemento 1,2? Ya sabemos que no tengo que hacer todo el desarrollo acá. Hemos visto, por algo hemos estudiado esos procesos simplificados. Y en este caso tenemos que el elemento 1,2 sería la primera fila de A por la segunda columna de B. Ese es el elemento 1,2 del producto de A por B. Y hacemos eso. 1 por menos 5 me daría menos 5, menos 3 por menos 1 me daría 3, menos 5 más 3 es igual a 2. O sea que ya tengo calculado, fíjense, sin tanto drama y sin tanto desarrollo, tenemos calculado este elemento que vale 2. 2 negativo. ¿Y cuánto vale C21? C21 vale 7, multiplicado por 4 nos daría 28. Menos 2 más 28 tenemos que la respuesta es igual a 26. O sea que la respuesta a mi primera pregunta, al inciso A, sería 26. Yo podría ir a contestar. Y acá tenemos el elemento 2,1 de ese producto de matrices o de esas operaciones con matrices. Estamos viendo que vale 26 y damos la respuesta. Luego tenemos el inciso B. Y en el inciso B lo que tenemos es B transpuesta por 2C menos 3A. Si yo hago el análisis de forma, vemos que la parte del producto de esas dos matrices está definida y me da una matriz de 2 por 3. Pero vemos también de que lo que tengo aquí al lado es una matriz de 3 por 2, por lo tanto estas matrices no puedo sumar, porque para sumar matrices tienen que ser del mismo tamaño. Entonces la operación no está definida. Mi respuesta en el inciso B va a ser que la operación no está definida. Y en el inciso C, que es justamente esta matriz 2A transpuesta más 2B por C, hacemos el análisis de forma. 2A transpuesta más 2B por C, el análisis de forma me da que sí es posible todas estas operaciones, porque 2A transpuesta sería una matriz de 2 por 3 y 2B por C me daría una matriz de 2 por 3. La suma es posible, me da una de 2 por 3, pero aquí cuidado, ya sé de qué tamaño va a ser justamente esta matriz que tengo acá. Y me están pidiendo el elemento 3,1 dentro de una matriz que solamente tiene 2 filas, o sea que el elemento no existe. ¿Por qué? Porque las filas exceden al número de filas que tiene la matriz, esta matriz. Y sería que el elemento no existe. Entonces ya podemos ir a contestar. ¿Y qué tenemos dentro de nuestras respuestas? Inclusive uno de los incisos ni siquiera lo he hecho. ¿Por qué? Porque va a ser el que sobre. Esto que hemos dicho, que no, la operación no está definida, y esto que hemos dicho, que el elemento no existe, y lógicamente, ¿qué es lo que me resta? Que va a ser la respuesta de la última, menos 18. Aquí ya están contestadas estas tres, tenemos simplemente esta, y no necesito, pero si quieren hacerlo, lo hacen, y calculan cuánto va a ser el elemento, que va a ser igual a menos 18. Una vez que hemos contestado todas estas preguntas referentes a las propiedades de las operaciones con matrices, envío,
Y una vez que me corrigen y me dicen si está bien o mal, en este caso me dicen que está bien, continúo. Y en la continuación me aparece acá, enhorabuena, ha llegado al final de la lección. ¿Qué significa? Que terminé con la lección 1.2. Ya hemos hecho la lección 1.1, la lección 1.2, y automáticamente, ¿qué voy a tener que hacer ahora? El práctico de esas dos lecciones. Por eso es que aquí no sale nada. Y directamente a la derecha, completamente a la derecha, ustedes ven el examen práctico de las lecciones 1.1 y 1.2. Entonces le damos clic acá y vamos al examen práctico de esas dos lecciones que vamos a hacerlo juntos. Antes de hacer el examen, y eso es bueno nuevamente recordarles, es bueno que ustedes hagan la lectura de todo esto. A veces no estamos acostumbrados, no nos gusta leer, y por no leer a veces nos equivocamos en algunas cosas. Acá, ¿qué me dice en esta lectura? Estimado estudiante, el propósito de estas actividades consiste en autoevaluar sus conocimientos sobre las lecciones desarrolladas. ¿Cuáles son? La 1.1 y la 1.2. Características del cuestionario. Está compuesto por 10 preguntas. La configuración del cuestionario es secuencial. Esto quiere decir que las preguntas se abren una por una vez en forma secuencial. Solo puede abrir la segunda pregunta cuando haya contestado la primera o la haya enviado o dejado en blanco y la haya enviado. Y así sucesivamente. Esta forma secuencial no permite volver atrás, que esto es importante que tomemos en cuenta. Yo contesté la pregunta, ya la envié, no puedo volver atrás, ya no puedo tenerla nuevamente. No se puede volver atrás. Entonces, por eso siempre es bueno que tomemos en cuenta que estamos contestando, tenemos un tiempo límite y hay que tratar de hacer lo máximo que podamos en ese tiempo. Intentos permitidos es 1. El tiempo que me permiten para este examen práctico, 40 minutos, que van a ver es un tiempo suficiente para contestar las 10 preguntas, porque hay preguntas un poquito más largas, pero hay preguntas que son contestadas en menos de 1 minuto. Para avanzar a la siguiente lección, debe realizar este cuestionario. O sea que si yo no hago este cuestionario, no voy a poder entrar a la lección 1.3. Una vez que he realizado este cuestionario, sí voy a poder entrar a la lección 1.3. La calificación obtenida forma parte de su nota práctica. Sí, forma parte. A pesar que vamos a hacerlo nosotros juntos, no importa que todo el mundo se saque 100, es el primer examen práctico, lo vamos a hacer juntos. Y forma parte de su primera nota práctica, en este caso, de la unidad 1, de las lecciones 1.1 y 1.2. Hemos leído todo y creo que todos estamos de acuerdo, entonces si estamos de acuerdo me hacen la pregunta acá, previsualizar el cuestionario ahora. Voy a previsualizar, colocamos que sí quiero previsualizar y me preguntan nuevamente, ¿realmente quiere comenzar el intento? Porque aquí me dicen, el cuestionario tiene un tiempo límite de 40 minutos. Luego de iniciar el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar ahora? O sea, me dicen todavía para que no tengamos ningún problema. Así, estoy preparado, bueno, comienzo. Comenzamos el intento. Y ahí viene, si ustedes se fijan, la primera pregunta. Solo sale una pregunta y debo contestarla para que bien venga la segunda. Automáticamente el tiempo ya está comenzando a correr. Acá, el tiempo restante que tenemos son 39 minutos. Ya ha comenzado a correr 39,42. Entonces, la primera pregunta me dice, si una matriz es de orden 3x4, significa que tiene 3 columnas y 4 filas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Enviamos la pregunta y me preguntan ahora, sea la matriz A y B, dos matrices de 4x5, sea la matriz C, D y E de este orden, respectivamente determinar cuáles de las siguientes expresiones están definidas y para aquellas que estén definidas, que no estén definidas, que estén definidas, indicar cuál es el orden o tamaño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Y como ya hemos hecho con los otros grupos, vamos a ver dónde está ese desarrollo y vamos a ir, acá está. Tenemos la matriz A de 4x5, la matriz B de 4x5, la matriz C de 5x2, la D de 4x2, la E de 3x4. Si ustedes analizan el producto de B por A sería 4x5 y 4x5, no está definido. Entonces vayamos recordándonos, B por A no está definido. La matriz E por A por C, si ustedes hacen el análisis de forma que ya saben hacerlo, va a ser una matriz de 3x2. Y la matriz A por C más D, que también sabemos hacer el análisis de forma, ya lo he hecho y está hecho acá, nos da una de 4x2. Y la última, E por A más B. Si ustedes analizan, tendríamos nosotros que va a ser una matriz de 3x5.
O sea, solo una no está definido y acá tenemos el tamaño de las otras, pero recuérdense cuáles son, para no estar saliendo y entrando a cada rato. Entonces vamos a contestar las preguntas y tenemos aquí. B por A no está definido. E por A por C, ¿cuánto me da E por A por C? E por A por C, 3 por 2. 3 por 2. A por C más D. A por C más D. A 4 por 2. 4 por 2. Muy bien. Y ustedes que estén siempre, es bueno cuando están haciendo un examen, tener un cuadernito al lado y un lápiz para ir haciendo y no tener que estar haciendo lo que yo estoy haciendo, porque en mi caso estoy haciendo porque estoy yendo a la pizarra. Y la última ya sabemos que va a ser, si esta es de 3 por 2, esta es de 4 por 2, esta no existe, va a ser de la que queda, que sería 3 por 5. Perfecto. Ya está todo contestado, envío. Y me sale ahora una pregunta por demás fácil, me dice que identifique los elementos en esa matriz B, estos elementos. ¿Cuánto vale el elemento 2, 3 de B? Sabemos que podemos hacerlo con letra minúscula cuando colocamos y acá los dos bits. Es el elemento que está en la segunda fila, tercera columna. ¿Cuánto vale? 2. Vale 2. El elemento 4, 1 de la matriz B no existe. ¿Por qué? Porque no hay cuarta fila. El elemento 3, 2 de la matriz B, tercera fila, segunda columna, ¿cuánto vale? Menos 1. El elemento 1, 4 de la matriz B, ¿cuánto vale? Primera fila, cuarta columna. 6. 6. Ahí están todas las respuestas contestadas. Enviamos la pregunta. Vamos a la cuarta pregunta y me dicen si la matriz A es de orden M por N y el producto de A por B por A está definido, entonces la matriz B será de, y ahí tenemos que calcular de qué orden va a ser esa matriz. Y acá tienen que tener mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos que escribir alguna respuesta, siempre me indican cómo debo escribir. Y yo no puedo escribir de cualquier forma, sino con cualquiera de estos 4 formatos. Si no utilizo cualquiera de esos 4 formatos y ustedes hacen su propio formato, les va a poner mal por más que la respuesta esté correcta. Porque no se olviden que es una máquina el que corrige. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Vamos a ver, y nuevamente ya lo tengo resuelto eso. Vamos a ver dónde está. Aquí está. A de orden M por N, por B por A. A también es de orden M por N. Para que este producto entre estas dos esté definido, acá tenemos que tener N. Y para que el producto de B por A esté definido, acá tendríamos que tener N. Por lo tanto, la matriz B va a ser de N por M. Debo responder y al responder debo tener ese cuidado. Cualquiera de esos formatos utilizo. ¿Cuál es el más sencillo? El segundo. Entonces colocamos N por M. Listo. Sin más, sin espacio, sin nada, N por M. Y enviamos la respuesta. Una vez que hemos enviado la respuesta, me sale esta pregunta. Me dice si la matriz A de 2 por 3, el elemento A y J es igual a 2i menos 3j, determinar los siguientes elementos. ¿Cuánto vale el elemento 2, 2? Si vale 2 y J vale 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, menos 6 más 4 me daría menos 2. Si vale 1 y J vale 3, tendríamos 2 menos 9 menos 2 me daría menos 7. Si vale 2 y J vale 3, tendríamos 3 por 3, 9 menos 4, 5. Menos 5. Y 1, 2, 2 menos 6 me daría menos 4. Ahí están calculados todos los elementos. Enviamos la pregunta y vamos a la sexta, que es un producto de matrices que ustedes saben perfectamente realizar. ¿Cuál sería el elemento 2, 3 de D por A? Segunda fila de B multiplicada por la primera columna de A. Segunda fila de B por la primera columna. Nos daría menos 2, 0. Segunda fila de B por la tercera columna, que es esta de acá. Nos daría menos 3, 0. 2 por 2, 4. Nos daría menos 1. Vayan verificando, por favor. Tenemos la segunda fila de A por la tercera columna de... Perdón, la segunda fila de B por la tercera columna de A. Esta de acá. Menos 3, 0 más 4. 4 menos 3, 1. Correcto. A, B, 2, 3. La segunda fila de A por la tercera columna de B.
por esta de acá. 4, 2 por 4, 8, me daría 12, menos 12, 0. 0. Luego tenemos el elemento, este voy a dejarlo, más fácil es los otros. B por A el elemento 1, 1. B por A el elemento 1, 1. Primera fila de B, primera columna de A, tendríamos 2. 3 por 1, 3, me daría 5, si no me equivoco. Y el elemento 1, 1 de A por B. Primera fila de A por la primera columna de B. Tendríamos 2 más 1, 3. Y 3 por 3, 9, nos daría 2. ¿Qué nos ha quedado acá? El elemento 2, 1 de A por A. Tenemos 5, 12, 0 y 1 ya ha sido ocupado. 5, 12, 0 y 1 ya ha sido ocupado. Nos queda solo 6. Colocamos ese que va a ser justamente el elemento 1, 1 de, el elemento 2, 1 de A por A. Háganlo y verifiquen. Siguiente. Tengo acá determinar el valor de A y de B sabiendo que esta matriz es igual a esta matriz. Son dos matrices de 2 por 2 y son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar los elementos correspondientes y vamos a ver cuánto vale A y B. Acá tenemos la matriz, esta primera matriz igualada con la otra. ¿Qué tendríamos? A más B es igual a menos 3 y A menos B es igual a 1. Los elementos correspondientes son iguales cuando dos matrices son iguales. De acá sumamos esto y tendríamos 2A igual a menos 2, A va a ser igual a menos 1 y B igual a menos 2. Tenemos la respuesta que ya podemos dar, pero nuevamente, cuidado. Nosotros tenemos que utilizar cualquiera de esos tres formatos, el que ustedes gusten. Voy a utilizar el tercero, A igual a menos 1. Entonces colocamos A minúscula igual a menos 1. No hay ningún espacio. Y luego tenemos coma y tenemos un espacio. B igual a menos 2. Si a ustedes se les ocurre colocar un espacio acá entre medio y no está en ninguno de esos formatos, les va a poner mal. Entonces hay que tener mucho cuidado y leer bien los formatos para que se ve fácilmente cuando hay espacio y cuando no hay. Entonces ahí está fácil de contestar. Mandamos. ¿Y qué tenemos? La respuesta número 8. El número de filas y columnas de una matriz. ¿Qué es en la matriz? Cuando yo tengo el número de filas y el número de columnas de una matriz, ¿cómo se llama eso? ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo? ¿Orden? Orden, correcto, orden. ¿Y cómo me dicen que escriba? Usar minúscula. Entonces colocamos orden o tamaño, cualquiera de las dos cosas. Entonces colocamos orden y listo. El número de filas y columnas es el orden de la matriz. Y no falta alguno que me coloca con H. Entonces tengan cuidado de esos detalles porque si me colocan con H va a estar mal. Y hasta yo le pondría un cocacho más encima. Sigamos. Tengo la matriz B, me dicen que esa matriz, si nosotros analizamos, es una matriz de 4 por 3, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Bien, damos la respuesta y tenemos ahora acá estas 4 matrices, 5 en realidad, 2, 4, 5, y me dicen que identifique todas estas respuestas con quién se empareja. Y acá, ¿qué tenemos nosotros? Que no está definido. ¿Y qué tenemos para emparejar? 3C más D, 3C menos D, 4B por C menos 2, A transpuesta, E por A y C transpuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer estas operaciones? Ver si están definidas y si están definidas, si alguna de ellas me da esta matriz, si alguna de ellas me da esta matriz y cuándo no están definidas. Entonces, en este caso, vamos a tomar un lápiz y papel, vamos a la pizarra y veamos qué hemos hecho en la pizarra. Y acá tenemos justamente en la pizarra, fíjense, no es esto. Seguimos, acá está. Ahí están las 5 matrices. Y si ustedes analizan 3C menos D, que es la primera opción de respuesta que tenemos, 3C menos D, no está definido. Entonces vayan guardando y anotando, por favor, después alguno de ustedes me va a dictar.
ese 3C menos D, colocan no está definido. Luego tenemos 3E más D. Si yo hago 3E más D, 3 multiplicado por E más D me va a dar una matriz de 3 por 3, está definida y va a ser esta matriz. Luego tenemos que E por C transpuesta tampoco está definida. ¿Por qué? Yo tengo la matriz E por la matriz A, que me daría esto 3 por 2, y tenemos que multiplicada por C transpuesta, que sería 3 por 2, no daría, porque este número de columnas no es igual al número de filas, o sea, esta no está definida. Y la última sí está definida, y va a ser una matriz de 2 por 3, que si nosotros calculamos, va a ser una matriz de 2 por 3, ya pues esa podemos hasta por inducción. Bueno, vamos a responder. Espero que hayan tomado en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, ¿quién no está definida? 3C menos no está definida. Esta matriz, ¿cuál es la que está definida? Si no me equivoco, es esta. Ahorita vamos a verificar. ¿Cuál es la otra que no está definida? Es E por A por C transpuesta. E por A por C transpuesta no está definida. ¿Y cuál es la matriz D que me da de 3 por 3? 3E más D. Es 3E más D. Entonces vamos allá. 3E más D. ¿Está todo? Sí. 3C menos D, 4BC, 2C transpuesta, están todas, ya está bien. Enviamos esa respuesta y con eso hemos concluido el examen. ¿Qué tiempo hemos ocupado? Ahí tienen ustedes el tiempo, que es bastante bajo el que hemos ocupado. Y ya hemos terminado el examen. 26 minutos hemos ocupado con explicaciones y todo, y ustedes tienen 40 minutos. Yo no puedo volver a ninguna de estas preguntas que ya he contestado. Eso estamos diciendo que en el método secuencial no se puede. Una vez contestada o no contestada, automáticamente ya está cerrado. Una vez que he terminado, ¿qué me dicen? Enviar todo y terminar. Debo enviar todo y terminar. Si yo no envío, una vez que se cumplan los 40 minutos, automáticamente me lo va a enviar. Si yo estoy haciendo el examen y me demoré mucho, y justo estoy haciendo recién la 7ª pregunta y ya se cumplieron los 40 minutos, automáticamente lo envía todo. Todo lo que he hecho lo envía y todo lo califica. Por más que ustedes no hayan enviado y automáticamente lo envíen, todo lo que han resuelto y todo lo que han contestado se califica. Y la última, lógicamente, si no llegaron a contestar, ya no la califica. Y las otras que han quedado sin contestar tampoco. Pero todo lo que se ha hecho hasta ahí sí se califica. Entonces, y si ustedes no envían y se olvidaron de enviar igual, después de los 40 minutos todo lo va a enviar. Nosotros acá enviamos todo porque hemos terminado antes y nos queremos ir antes. Enviamos todo y terminar. 3 veces me pregunto si quiero enviar. Entonces, una vez que enviamos, tenemos todas nuestras respuestas, solo que a ustedes no les va a salir ninguna nota. ¿Y por qué no les sale ninguna nota? Porque lamentablemente todos estos exámenes prácticos no tienen una fecha de realización, o sea, no tienen una fecha tope de realización, así concretamente hasta tal día tienen que hacerlo, si no, no van a poder hacerlo. Y la única forma de que las notas salgan es cuando justamente hay una fecha tope de entrega. En ese caso se pone la entrega de notas después de esa fecha tope. Pero como en este caso son ejercicios que están haciendo ustedes a su ritmo y cada uno lo hace a su tiempo, no tienen su nota, pero la nota queda almacenada. Eso sería todo lo que queríamos dar en esta clase. Hemos concluido, fíjense, y una vez que hemos concluido esta lección, ¿qué me dice acá? Fíjense, hemos terminado y vamos directamente aquí a la lección 1.3. Apretamos un clic acá y me manda a la lección 1.3, que es la que vamos a comenzar la próxima clase. No tengo nada más, no tenemos nada más por el momento. Entonces vamos a suspender esa grabación y consulto yo si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta adicional. Todo claro, Si está todo claro, quedaríamos acá. No se olviden, la próxima clase, el día lunes, retomamos en este punto, la lección 1.3. ¿Qué les recomiendo yo? Y por favor, ya voy a dejar de compartir. ¿Qué les recomiendo? Por favor, que tomen en cuenta.
Si nosotros ya estamos con condiciones de hacer todo esto de la lección 1.1, la lección 1.2 y el práctico, porque lo hemos hecho juntos y lo tienen, yo les recomiendo que para la próxima clase todos hayan avanzado hasta ese punto. Que no haya ningún flojo que me diga no pude hacerlo. ¿Cómo no va a poder hacerlo si lo hemos hecho juntos? O sea, hemos hecho toda la parte teórica, la parte práctica, todo hemos contestado juntos. Entonces no deberían decirme no puedo, no entendí, si hemos resuelto todo juntos. Entonces todos para la próxima clase deberían estar en este punto listos. Es decir, ya deberían tener una nota del examen práctico y listos para comenzar la lección 1.3. Porque si ustedes no hacen eso, no van a poder comenzar la lección 1.3, solamente van a poder comenzarla cuando terminen de dar el examen práctico de las lecciones 1.1 y 1.2. ¿Dudas, preguntas? Sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen descanso, cuídense, estén yendo a Hasta luego, ingeniero.